Buenas noches, profesora. Voy a hacer el video de la evidencia de programación orientada a objetos por medio de Java. Entonces, pues serán dos ejercicios. El primero sobre un hotel y el segundo sobre un concurso de fotografías. Espera, verifico que se esté grabando, estoy hablando y estoy presentando pantalla. Listo. Bueno, entonces, bueno, comencemos con el del hotel. Pues acá tenemos el proyecto, tenemos un paquete que se llama hotel y las diferentes clases y una clase principal que se llama hotel. Entonces te voy a comentar cómo lo fui haciendo, abriendo pues en el orden en que fui creando las clases. Entonces primero creé la clase cliente. eh, Me aparece aquí abstracta porque me salía como un error en un momento y le di acá que me sugería y se colocó la clase abstracta. Entonces, bueno, acá creé los atributos que el cliente va a tener un nombre, va a tener un tipo y le creé el constructor y le creé los get. Entonces el get de nombre y el get de tipo y le creé aparte un método abstracto que tiene un, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, que va a ser doble para obtener el descuento. Se llama obtener descuento. Después de esto fui a crear los hijos. Esta es como la clase padre. Creé el hijo de cliente regular, que entonces pues extiende o hereda los valores de cliente. Entonces acá pues creé el constructor y sobreescribí el método anteriormente dicho. El cliente regular no tendría descuento, entonces se retorna un valor de cero. Después se creó el cliente VIP, lo mismo, extiende cliente. El constructor se especifica que es cliente VIP y se sobrescribe el método anteriormente dicho. Después creé la clase habitación, que es la clase padre. Va a ser privada, va a ser de tipo, o sea, el atributo es de tipo string, entonces va a tener un número y va a tener un atributo que se llama precio que va a ser de tipo double. Después procedí a crear los constructores, los get y por último un método get de tipo para saber las habitaciones qué tipo son. Después fui a crear las clases hijas, entonces la habitación estándar, se creó su constructor y se sobrescribe el método de getTypo que retorna un valor estándar y así con las siguientes. Entonces tenemos habitación estándar, habitación penthouse y habitación suite. Todas pues es la misma lógica. Y después creé una clase llamada hotel, que esta clase hotel iba a almacenar eh, a cliente. Disculpa. Antes de crear hotel, creé una que se llama reserva. En esta de reserva, pues se utilizaron unas librerías, la librería date para poder colocar algunos datos con date y la librería list. Acá pues se creó eh, en reserva diferentes atributos que proceden a otros atributos. Por ejemplo, este atributo es cliente y se llama igual cliente. Acá se creó el atributo de habitaciones que se llama habitaciones y y va a almacenar una lista en la clase habitación. Se creó eh, los atributos de la fecha de entrada y la fecha de salida de tipo date y el atributo del estado de la reserva si es activa, finalizada o cancelada. Después se creó los constructores, los get y un set para poder manipular el estado de la reserva. Después de esto, sí procedí a crear la clase hotel, donde se utilizaron diferentes librerías para poder crear una especie de listado eh,
de los clientes de las habitaciones y el número de reservas. Entonces, bueno, lo mismo. Eh, Va a estar clientes, habitaciones y reservas que cada uno procede a su respectiva clase. Esto pues con unos arreglos del estado. Entonces, clientes, habitaciones y reservas. Se crean los métodos. Entonces se crea el método de registrar cliente, donde cliente pues es igual a cliente y siempre que agreguen un cliente se va a agregar en la clase de cliente. Se crea el método de buscar cliente. Esto se hace por medio de un for, donde pues va a estar, cuando hayan clientes registrados, va a estar buscándolo. O sea, va a cliente, obtiene el nombre, se va a buscar por medio del nombre. Si aparece, si el nombre es igual, pues nos retorna el nombre del cliente. Si el nombre pues no corresponde, retorna un valor vacío. Entonces se crea el método para gestionar habitaciones, para agregar. Entonces, agregar habitación y la misma lógica. Básicamente, pues este código es así. Entonces tenemos el método de realizar reserva, cancelar, listar reservas y buscar reserva por el nombre del cliente. Después tenemos la clase principal. Esta clase principal utilizamos las diferentes librerías como la de Scanner para poder hacerlo por medio de la consola. Esta de Simple Date Format es para que especificar cómo queremos los datos o el formato de fecha que vaya a ingresar el usuario. Entonces, bueno, aquí agregamos algunos ejemplos de habitaciones. Agregamos, agregué cuatro habitaciones y por medio de un while se crea un menú. Entonces, en la consola se imprimen las diferentes opciones. Van a ser 7 opciones. Y por medio del switch se crea como, como el paso a paso para cada opción. Entonces vamos a tener 7 casos en donde primero pues se le pide el nombre al cliente, se le da el espacio para que lo escriba y esto pues lo almacena en la variable nombre de cliente. Lo mismo, entonces acá se le pide que qué tipo de cliente es y se va a almacenar en en la variable tipo de cliente que se acaba de crear, que va a ser tipo entera. Acá se le da la opción para que agregue si es uno o dos. Y bueno, si el usuario coloca el número uno, pues se le va a asignar a cliente regular y si pone cualquier otro, cualquier otro valor, ya sea 2 o 3, se asigna a cliente VIP. Después de esto, tenemos la parte de registrar el cliente. Entonces, cuando él haya colocado eso, el método de registrar cliente pues quedaría efectivo y se registra un cliente en la clase de cliente y se imprime que el cliente fue registrado con éxito. Entonces acá pues agregamos un break para que vuelva a aparecer el menú en ese momento. En ese momento vuelve a aparecer el menú y ya depende de lo que el cliente quiera hacer. Si ya, por ejemplo, en el caso 2 es realizar una reserva. Pues bueno, si quiere realizar una reserva, pues escribe el nombre del cliente que ya tiene que estar registrado. eh, Él lo busca con el método de buscar cliente por nombre, lo que debe estar almacenado en la clase nombre. Si el cliente o sea, si no encuentra el nombre, entonces le va a botar que el cliente no ha encontrado y se devuelve el menú. Pero en caso tal, el cliente si esté registrado, le va a pedir una fecha de entrada con este formato. Acá pues se vuelve a crear la variable y le pide la fecha de entrada y después le pide la fecha de salida. En caso tal, este person exception es por si el cliente
pone mal el formato, entonces se lo, que ese valor como que no lo guarde y si pone mal el formato le va a aparecer un mensaje, formato de fecha incorrecto. Y bueno, básicamente este es el código de hoteles. Es un poco largo, pues acá ya están los diferentes casos y funciona de la siguiente forma. Por ejemplo, primero se tiene que registrar el cliente. Acá le pide el nombre, poner mi nombre, que si el cliente, el tipo de cliente, entonces, como les venía diciendo, si pone un número diferente al uno, o sea, debería ser 2 para ser VIP, pero igual en el código se dijo que pues si no es uno sería VIP. Entonces, digamos que vamos a poner 5. El cliente fue registrado con éxito y lo más seguro es que haya quedado registrado como VIP. Ahorita lo verificamos con el tema del descuento. Entonces vamos a realizar una reserva. Decimos que 2, que el nombre del cliente que se llama Felipe. Entonces le ponemos que la fecha sería el 10 del 06 del 2024. Copiamos esto para ahorita. Me va a pedir una fecha de salida, digámosle que va a salir el 15. Me dice que cuál habitación quiero, digámosle que queremos la habitación estándar que tiene un costo de 100 pesos. Y listo, la reserva fue realizada con éxito. Entonces, bueno, para verificar, vamos a buscar el cliente con la opción 5. Decimos que Felipe, y acá nos dice que eh, la reserva del cliente Felipe es para la fecha tal, salida tal y el estado es activo. Y por último, si queremos salir, le damos la opción 7 y listo. Eso sería todo. Cerramos esto. Bueno, el siguiente ejercicio es el del concurso de fotografía. Para este sí fueron solo dos clases que se tuvieron que crear. Una clase de fotografía y una clase principal de concurso. Entonces, bueno, acá en fotografía nos decía que tenía que tener los siguientes atributos: un título, un autor, una nacionalidad y una puntuación que va a ser de tipo entero. Se creó los constructores, los gets y los sets. Y tenemos acá la variable principal que es concurso, va a importar solo, acá pues solo importamos la librería del escáner y esto lo hicimos por medio de vectores. Entonces pues se creó el atributo fotografía con el vector y que va a estar almacenado en fotografías y se creó